Urantia desde el amor es lealtad, justicia, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, humildad, autocontrol, servicio. Bienvenidos a esta reunión. Bueno, para todos, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, porque hoy tenemos a nuestro Javier, que todo el mundo conoce, que nos va a poner un tema que es muy candente, que es muy especial y que es un tema que hay que profundizar mucho. Están todos cordialmente invitados a que estén presentes y también a que después, cuando subamos la grabación a YouTube, la puedan repasar para fijar los conceptos que normalmente no nos quedan tan fijos cuando estamos escuchándola por primera vez. Es un gusto para nosotros tener a Javier. No necesito presentarlo, ya todos lo conocen y la profundidad con que toma él los temas. Así que vamos como la rutina de siempre, vamos a tener una pequeña oración y luego Javier nos va a hacer su ponencia. Espíritu Santo, sana mi mente de toda idea de separación y sea en mí tu sabiduría absoluta, tu infinita compasión y tu completa dicha. Sana mi mente de las preocupaciones sobre el futuro y que pueda descansar en la confianza de lo perfecto de tu plan previsto para mí en esta vida. Sana mi mente para estar presente aquí, en este instante santo. Sana mi mente porque el mundo que veo es espejo de mis pensamientos. Sana mi mente ya que solo puedo ser víctima de mis actitudes y pensamientos. Sana mi mente para poder afirmar: yo tengo el poder de mi voluntad para elegir mis pensamientos. Yo elijo tener solo los pensamientos de Dios. Yo elijo tener solo los pensamientos de amor y confianza en lugar de los de miedo, acusación y culpa. Yo elijo ver solo un mundo de armonía y plenitud en lugar de un mundo de conflicto y limitación. Yo soy energía amorosa del universo y solo puedo dar y recibir amor. Sana mi mente para ver detrás del ataque del otro el miedo del hermano herido y aún detrás la pureza inmaculada del Cristo. Sana mi mente para que pueda aceptarme y aceptar a cada uno tal como realmente es. Sana mi mente para no juzgar nada de lo que ocurre, para recordar que la voluntad de Dios para mí es que yo sea feliz, para transitar con paciencia las dificultades, viendo que estas son oportunidades para mi crecimiento y aprendizaje. Espíritu Santo, sana mi mente abriéndola al amor, para que more en su gloria y en su paz. Amén. Bueno, ahora Javier, tienes el tiempo para ti y la pantalla también. Pues muchísimas gracias, Lucy. Buenas noches y buenas tardes a todos y buenas madrugadas también para algunos. Bien, vamos a intentar exponer una pequeña presentación que está relacionada con la personalidad. De hecho, la hemos titulado Personalidad, Atributo Divino, y ya veréis a lo largo de la presentación que no me equivoco en ese aspecto. Es un atributo realmente divino. Es decir, es lo que más nos acerca a nuestro Padre Celestial, curiosamente. Bien, la presentación va a durar aproximadamente una hora, como suele ser habitual en este tipo de presentaciones, y bueno, pues luego hay un espacio para vosotros
más que nada para que contesté las preguntas y respuestas entre vosotros, porque muchas veces, equivocadamente, muchos hermanos piensan que el ponente se las sabe todas. Y eso es mentira, no es cierto. Es decir, cualquiera de vosotros sabe más que el ponente. Os lo recuerdo porque muchas veces se os olvida. Bien, y dicho esto, voy a empezar a compartir y vamos a empezar a hablar sobre este tema que, aunque es profundo, pero yo creo que es bastante fácil de entender. El problema que tenemos es que muchas veces equivocamos este concepto con otros conceptos de la personalidad, pues que están relacionados más que nada con la psicología y, y bueno, y eso nos hace un poco distorsionar ese, digamos, el concepto en sí de lo que significa, de la grandeza de este concepto. Bien, vamos a compartir y vamos empezando, vamos a ver. El problema que tenemos muchos seres humanos y muchos lectores del libro de Durantia es que tenemos una especie de sintonía del concepto de personalidad, porque no tiene nada que ver el concepto de personalidad desde el aspecto espiritual o desde el aspecto material. Entonces, la mayoría de las personas confunden la personalidad con lo que le llamamos también el carácter, la forma de ser de cada uno, la forma de ser del individuo. Y ya veréis que a lo largo de la presentación pues va a ser fácil distinguirlo. De hecho, vamos a empezar la presentación hablando de la personalidad desde la psicología actual, cómo lo ven ellos, cómo lo interpretan, y luego lo veremos desde el punto de vista urantiano. Bien, siempre lo digo porque yo creo que hay que recordarlo, y es que estas presentaciones son un pequeño sucedáneo de la lectura del libro de Durantia. Es decir, esto ayuda un poquito a comprender, pero yo os animo siempre a que leáis en su integridad el libro de Durantia, porque a la hora de hacer una presentación, en mi caso particularmente suelo coger, digamos, capítulos o frases o trozos del libro de Durantia que particularmente le encuentro más interés y entonces tengo que descartar otros, si no estaríamos, con esta presentación estaríamos 3 horas. Y entonces muchas veces me dejo muchos trocitos de texto y argumentos que son sumamente importantes, pero es que lógicamente podéis entender que no se puede meter todo al 100%, porque si no se alargaría muchísimo. Entonces, os reitero que debéis de leerlo y que no lo ha leído, leerlo en su integridad, el libro de Durantia. Bien, esto lo recuerdo siempre un poco, que muchos hermanos pues ven una presentación sobre un tema y ya se consideran que, bueno, pues ya saben sobre ese tema. Y no, esto es una visión muchas veces muy particular y encima sesgada por parte del ponente. Es decir, que muchas veces el ponente no acierta al 100% en la idea o no selecciona los textos más adecuados. ¿Mm? Entonces, recordad lo que os digo. Esto no es óbice para que no leáis el libro de Duranti. Bien, ¿cuál es el concepto de personalidad de la psicología actual? Y el concepto es el siguiente. Dice que la personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, los pensamientos, los sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que de manera muy particular hace que las personas sean diferentes a las demás. Y es cierto que desde la óptica del libro Durantia, la singularidad es un tema sumamente fundamental. Y dentro del concepto de la psicología, pues bueno, por lo menos mmm, tiene en cuenta un poco la singularidad o la diversidad dentro de cada ser humano. Bien, vamos a hablar más un poco de esa personalidad de la psicología actual para que luego sea más fácil entender las diferencias. Dice que la personalidad es el conjunto de características psicológicas que distinguen a una persona de otra y que se manifiestan en su manera de pensar, sentir y comportarse en diferentes situaciones. De hecho, las personas, conforme pasa el tiempo, nos comportamos de forma diferente. No es lo mismo una persona que tiene pues 10 añitos que una que tiene 30 años, que una que tiene 70 años o más. Y va cambiando, pero a nivel material, desde la psicología. Dice que estas características incluyen la forma de interactuar con los demás, las emociones, las creencias, los valores y los intereses. Sabéis que los intereses y los valores van cambiando a lo largo del paso del tiempo y en base a la experiencia que quiere el ser humano a lo largo de su vida.
La personalidad se forma a través de la combinación de factores genéticos ambientales y ambientales. Es decir, que como es cada uno depende un poco de cómo, de la, digamos, de la información genética que ha recibido a través de la información del ADN, como bien sabéis, pero fundamentalmente a través de aspectos ambientales. No es lo mismo nacer y vivir en un pueblecito pequeño, en una gran ciudad, no es lo mismo vivir en Nueva York que en Tokio, o que en Madrid, o que en Bogotá. Cambia completamente la forma de ser de esas personas, porque el aspecto ambiental le afecta muchísimo a ese concepto de personalidad que, que, que dicen los psicólogos actualmente. Dice que puede evolucionar y cambiar a lo largo del tiempo, como es lógico y todos sabemos. La comprensión de la personalidad es importante para el desarrollo personal, la salud mental y las relaciones interpersonales. Bien, entonces vamos a ver, para que luego nos sea más fácil distinguir el concepto de personalidad urantiana de la personalidad desde el punto de vista de la ciencia actual. Básicamente, la ciencia actual lo que habla es del temperamento y de carácter. Entonces, la personalidad, hay dos grandes ramas que son cómo reacciones, las reacciones automáticas inconscientes que se producen dentro de la mente del individuo, y ciertos valores que son conscientes. Bien, dentro de las reacciones automáticas del inconsciente está el temperamento. ¿Mm? Y dentro de los valores conscientes normalmente está el carácter. Y existe una relación biunívoca entre temperamento y carácter. Por supuesto que el proceso luego es más complejo, porque dentro de las reacciones automáticas están los hábitos, están cierto tipo de activaciones, están las relaciones sociales y están los refuerzos parciales, que le llaman persistencia. Y dentro del carácter, pues lo más digamos, llamativo son ciertos esquemas cognitivos, como son dentro del individuo, es la autodirección, dentro de la sociedad está la cooperación y dentro del universo está lo que le llaman la trascendencia. Me estoy metiendo en un campo un poco dentro de la psicología, pero quiero dejar definido exactamente qué interpreta la psicología, ya te digo, para que luego podamos distinguir claramente el concepto dentro de la espiritualidad, que veréis que es mucho más profundo. Bien, fijaros que esto de la personalidad es un tema que no es de ahora. Hablamos de la psicología actual, pero ya Hipócrates ya hace muchísimos años tenía una teoría de los temperamentos, y este caballero, este filósofo, realmente a toda la humanidad la metía en cuatro grandes grupos, que eran los que le llamaban el grupo de sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, y se quedaba en ese tema. Veis que esto es muy antiguo, de hace ya miles de años ya por parte del ser humano había el deseo o la necesidad de intentar eh, estudiar o analizar la personalidad dentro del individuo. Por supuesto, esto, lógicamente, dentro de la ciencia actual ha evolucionado bastante. Fijaros que dentro de la estructura de la personalidad material, pues afectan básicamente cuatro factores. Uno es la hereditaria, lo que le llaman la herencia. Otros son el sistema orgánico fisiológico. Otro es el aprendizaje y finalmente el medio ambiente, como hemos comentado anteriormente. Dentro de la herencia podemos decir que lo que más influye son los factores que quedan determinados en el concepto de un nuevo ser. Normalmente es el genotipo, y está basado en la genética, en la información del ADN, de las células, como bien sabéis. Y en el fenotipo, que es el físico resultante de la constitución genética. Bien, y dentro de la misma estructura, pues está dentro del sistema orgánico fisiológico, están pues las diferencias individuales, está el sistema nervioso central y autónomo. Lógicamente hay varios sistemas complejos, como el sistema endocrino, está el sistema genético y, por supuesto, la calidad de vida que tengamos cada uno, en función de la salud, de la constitución física de cada uno. Y otro aspecto importante es el aprendizaje. A lo largo de la existencia, las personas van adquiriendo conocimiento. Y entonces, hay modelos que son adecuados o inadecuados, que nos afectan de forma directa. Está mm, el refuerzo más el refuerzo menos el castigo. Es decir, ahí hay un tema realmente un poquito para profundizar.
Está el rol del género, que es el machismo, el feminismo, como bien sabéis, que actualmente es un tema que sufrimos en la sociedad, a nivel de individuo, a nivel de familia y a nivel de sociedad. Están la escala de valores propios que tenemos y luego están las pautas y crianza. Y finalmente, el cuarto aspecto que hemos comentado es el medio ambiente, cómo nos afecta. Entonces es muy importante, está en función de la cultura, del país donde nacemos, de la raza, incluso de la religión. Es importante la ideología y en qué sistema económico estamos. Está la clase socioeconómica, depende el núcleo familiar al que perteneces. Hay, como bien sabéis, hay núcleos familiares que son maravillosos, pero hay algunos que son auténticos infiernos. Está el desarrollo adquirido en la a nivel educativo y a nivel intelectual. Y está luego también, importa muchísimo en el medio ambiente, el desarrollo profesional que hayas tenido. Es decir, te has formado y luego estás trabajando en una empresa y eso ha hecho que tus características, tu personalidad desde la óptica materialista, pues es diferente en función del trabajo que hayas desarrollado y de las responsabilidades que hayas ejercido. Y por supuesto está también el desarrollo dentro del ambiente laboral. ¿Mm? Bien, ahora nos vamos a empezar, no te digo a olvidar, pero sí lo vamos a tener permanentemente en mente lo que hemos comentado con el concepto de personalidad desde el punto de vista urantiano. Y entonces, os leo. Eh, la personalidad es un concepto profundamente espiritual y único. Estoy hablando dentro del libro de Urantia, que abarca aspectos como la singularidad, el libre albedrío y la autoconciencia. A continuación vamos a analizar cada uno de estos conceptos en el contexto de la enseñanza espiritual. La personalidad es una dádiva, un don, un regalo. Es lo que nos hace formar parte de la esencia de Dios. Es lo que nos aconseja, lo que nos asemeja al concepto de auténticos hijos de Dios. Realmente, conforme he ido profundizando en este tema, me he ido dando cuenta que el valor más grande que tiene el ser humano, el más grande, no es el cuerpo, ni es la mente, ni siquiera la chispa divina. La chispa divina tiene las capacidades por sí propias, pero como individuos, como hijos de Dios, lo que nos define realmente que somos hijos de Dios es el hecho de que tenemos una personalidad que es un regalo inmenso que el Padre Celestial nos da a cada ser humano. Y eso es lo que realmente nos permite autodefinirnos como potencialmente como auténticos hijos de Dios. Y si no, ya lo iré viendo a lo largo de la presentación. ¿Qué nos dicen los reveladores sobre el don de la personalidad? Bien, nos dice que los seres vivos subpersonales indican que una mente activa la energía materia, primero bajo la forma de controladores físicos y luego como espíritus ayudantes de la mente, como acordaros de los 7 espíritus ayudantes de la mente, que compartimos 5 con los animales, ¿os acordáis de aquel? ¿No? Y los 7 solamente con los seres humanos. Nos dicen los reveladores que el don de la personalidad procede del Padre y confiere al sistema viviente unas prerrogativas únicas de elección. Pero si la personalidad tiene la prerrogativa de ejercer la elección volitiva, de identificarse con la realidad, y si esta elección es sincera y libre, entonces la personalidad evolutiva ha de tener también la posible elección de confundirse, de trastornarse y de destruirse. Importante lo conocen los reveladores. La posibilidad de destruirse cósmicamente, no se puede evitar si la personalidad en evolución ha de ser verdaderamente libre en el ejercicio de su voluntad finita. Y desgraciadamente sabemos a través del libro de Durantia que ha habido muchas, bueno, no muchas, pero bastantes personalidades que han elegido la autodestrucción porque de alguna forma han rechazado el plan divino. Y fuera del plan divino no se puede convivir. Y tú no puedes estar dentro del cuerpo espiritual del Padre Celestial porque fuera del Padre no hay nada. Entonces no me puedo ir. Es como si una célula que está en nuestro cuerpo, que es una célula cancerígena, y digo, yo estoy en contra del plan tuyo, no quiero vivir en tu cuerpo, me voy fuera. Pues te vas y te mueres, porque es que no te puedes ir a tu cuerpo. El Padre Celestial es único.
absoluto, eterno. Entonces, si te sale de ahí, del proyecto del Padre, no hay nada. ¿Mm? Bien, nos dicen los reveladores que las personalidades pueden ser semejantes, pero nunca son iguales. Es decir, nosotros podemos ser muy parecidos unos a otros, pero nunca somos iguales. Las personas que pertenecen a una serie, un tipo, una orden o un modelo determinado pueden parecerse las unas a las otras, y de hecho se parecen, pero nunca son idénticas. Fijaros, la personalidad es esa característica que conocemos de un individuo y que nos permitirá identificar a ese ser en algún momento del futuro sin tener en cuenta la naturaleza y la extensión de los cambios que se habrán producido en su forma, su mente o su estado espiritual. La personalidad es esa parte del individuo que nos permite reconocer e identificar con precisión a esa persona como la que hemos conocido anteriormente, por mucho que haya cambiado debido a la modificación del vehículo que expresa y manifiesta su personalidad. Es decir, nosotros a lo largo de la eternidad, si supervivimos y si elegimos estar en el plan del Padre Celestial, vamos a ir cambiando nuestro aspecto exterior a través de cuerpos, ahora mismo un cuerpo material, pero luego tenemos cuerpos morontiales, pero tendremos centenares de cuerpos morontiales, incluso cuando pasemos a la parte espiritual, pues tendremos también centenares, 570 cuerpos diferentes, y va a cambiar permanentemente nuestro aspecto incluso energético. Bueno, pues la personalidad será lo que siempre nos distinguirá y nos reconoceremos a través de este atributo divino. Es decir, por mucho que pase el tiempo, por muy diferente que sea nuestro aspecto, nos reconoceremos los unos a los otros a través de la personalidad, de esta dádiva del Padre Celestial. Es importante ese tema recordarlo. En el libro de Urantia, la personalidad no es simplemente un conjunto de rasgos, de caracteres o comportamientos, como en la psicología humana, sino una dotación cósmica divina, única e inmutable, no cambia a lo largo de la infinidad del tiempo. Nuestra personalidad no va a cambiar, es inmutable y está otorgado directamente por el Padre Universal. Es el único que puede dar personalidad. Los puntos claves sobre la singularidad de la personalidad son: 1. Es absolutamente única. La persona es única en todos los sentidos, sin duplicados. No hay dos personalidades iguales en todo el universo. Nunca ha habido ni habrá otro igual a ti. Es única en todo nivel. Es única en el tiempo y el espacio, en la eternidad y en relación con Dios. Y es irrepetible. Es una faceta individual de un todo casi infinito. Fijaros un poco la responsabilidad tan enorme. Es que cada uno de nosotros somos un universo de posibilidades. Y es tal nuestra capacidad de variación y de, digamos, de aportación al proyecto del Padre, que es necesario contar con cada uno de nosotros, porque al ser diferentes conceptuamos el universo, el cosmos, la realidad, conceptuamos la verdad de forma diferente. Y entonces es necesaria nuestra aportación individual. Por eso no se deben de perder, no se pueden perder singularidades, es decir, no se pueden perder seres humanos. Y no solamente me refiero a seres humanos terrestres, sino a seres humanos de cualquier otra esfera planetaria. Es importante nuestra participación porque le damos colorido, es como un jardín de flores en el que si falta una flor, falta la rosa amarilla, pues habrá muchas rosas naranjas, rojas, verdes, de otros colores, pero es importante que exista la rosa blanca o la rosa amarilla. Entonces, es un poco un paralelismo que estoy poniendo, porque si no eh, se, se pierde parte de la belleza. Es decir, es necesario que todos supervivamos, porque cada uno somos una manifestación diferente de la singularidad en el cosmos. Y fijaros la importancia de ese concepto. También es el centro inmutable, es decir, no cambia, a diferencia del cuerpo, la mente o el carácter, que evolucionan y cambian. La personalidad es la única realidad que permanece inalterada a través de todas las experiencias de cambio de la criatura. Es la permanencia
en presencia del cambio. Permite reconocer a un amigo a lo largo de los años, a pesar de sus transformaciones físicas o mentales. Es un don del Padre Universal. La personalidad no se desarrolla, se otorga. Es un regalo directo del Padre Universal sobre las energías de la materia, la mente y el espíritu. Fijaros que es realmente, para mí, es el potencial más grande que tiene el ser humano como criatura, ¿eh? Potencialmente. Luego, claro, el ser humano, dependiendo si desarrolla esa potencialidad, pues supervirá y evolucionará o se hibernará. ¿Cuáles son? La personalidad igual, estoy poniendo un poco como, digamos, diferentes conceptos de la personalidad desde el punto de vista espiritual, y eso en sí es una función unificadora. La personalidad actúa como el unificador de todos los componentes de la individualidad experimental. Cuerpo, mente y espíritu. Es lo que te hace ser tú, un todo completo en sí mismo. Es un paquete. Yo soy yo. Tiene características especiales, como son, es no sumable. Las personalidades son asociaciones, pero no sumables. Dios no las suma, son individuos distintos. Tiene conciencia del tiempo. La personalidad es consciente única, es consciente única respecto al tiempo, de una manera distinta a la mente o el espíritu. Y tiene un concepto de supervivencia en esencia. Esta dotación sobrevive junto con el alma moluntial. Es decir, en nuestra alma moluntial, es el alma que vamos adquiriendo poquito a poquito cuando pasemos a esa fase moluntial, la, la personalidad supervive en el sentido de que está igual que la tenemos ahora mismo a nivel material. Vamos a ver conceptos más elevados de la personalidad. Poquito a poquito vamos a ir escalando. Los conceptos más elevados sobre la personalidad en el universo implican. Fijaros que esta frase es fundamental en el entendimiento de la personalidad. Para mí es la frase más importante de toda la presentación. ¿Qué es lo que implica la personalidad? Es identidad, es conciencia de sí mismo, es voluntad propia y la posibilidad de revelarse. Es decir, el hecho de la identidad es la singularidad, es la autoconciencia, la conciencia de sí mismo es la autoconciencia, y voluntad propia es que tiene capacidad volitiva. Es capaz incluso de elegir a Dios, seguir el proyecto del Padre o decirle que no. Y para mí esta es la fase lapidaria de toda la presentación. Y estas características implican además una hermandad con otras personalidades semejantes, tal como existen en las asociaciones de personalidades de la deidad del paraíso. Entonces, conclusión, para mí es una banqueta que tiene tres patas. Es la identidad, la otra patita es que tenemos voluntad propia y capacidad de libre albedrío, y luego es conciencia de sí mismo, somos autoconscientes. Esto es las tres patas del taburete. ¿Mm? Fijaros que nada tiene que ver con lo que hemos estado viendo el concepto de personalidad dentro de la psicología. Bien, pero antes de entrar un poco más en materia, vamos a analizar un poco para tener una idea clara. El ser humano, básicamente, es una creación que está conformado por, digamos, el poder creativo de varias personalidades. Una de ellas es la ministra creativa, como bien sabéis. La ministra creativa es el consorte de Micael de Nevadón, ¿no? La ministra creativa. Bueno, la ministra creativa nos ha dado dos cosas. Una es el cuerpo material, este cuerpo que nos tocamos, ¿de acuerdo? Con nuestro cerebro, ese cuerpo material, y la mente material. Bueno, esa es la mente. Y sin embargo, Dios Padre aporta dos cosas diferentes. Una es la personalidad de la que estamos hablando y otro es el monitor de misterio, lo que le llamamos la chispa divina. Bueno, como bien recordaréis, a partir de aproximadamente los 5 años y medio, el ser humano, el niño, la niña, pues cuando toma su primera decisión moral, pues de alguna forma recibe el regalo del monitor del misterio. Pero la personalidad, ese don de la personalidad,
lo recibe en el momento de la creación del individuo. Porque si no tuviera personalidad, no podía tomar decisiones, lógicamente, y no podía tomar su primera decisión moral. Entonces, la personalidad está digamos, en la célula primitiva de la creación del individuo. Bien, de una forma conceptual, nosotros tenemos, básicamente, un cuerpo físico en las cuales el cerebro forma parte del cuerpo físico. La mente no es el cerebro. ¿No? La mente está encima de ese hardware que es el cerebro, está por encima y está conectada a la mente cósmica. Y dentro de la mente es donde se mantiene el yo, el ego. Cuando el reconocimiento de uno material está a nivel mental. ¿De acuerdo? Entonces, esa mente está también en paralelo con el concepto y el puesto de personalidad, que es la dádiva del Padre Celestial que le han dado. Recordaros, es la singularidad, es la capacidad de libre albedrío y la autoconciencia. Eso forma la personalidad. Bien, entonces, cuando la mente la espiritualizo, porque va adquiriendo valores espirituales a lo largo de la experiencia de la vida, va tomando decisiones, cuando la mente se espiritualiza con su yo material, también dentro de esa mente espiritual, juntamente con el ajustador del pensamiento y la personalidad, eso es el concepto que yo por lo menos tengo de lo que es el alma morontial. Es un alma en evolución, es un alma morontial. Entonces, ese alma morontial realmente son como tres ingredientes. La mente espiritualizada, con su yo, el ajustador del pensamiento, la presencia del Padre Celestial dentro de esa supramente o esa mente elevada y la personalidad. Es un poco para, de una forma, no sé, de forma gráfica, intentar un poco acomodar la personalidad dentro de las diferentes paquetes que conforman al ser humano. Y esto es el que le llamamos el alma morontial. Bien, esto un poco es repetirlo, pero quiero que se quede bastante claro. El cuerpo del hombre y la mujer, independientemente que cada uno se autodefina o se sienta hombre o se sienta mujer, que no quiero entrar en esas polémicas, pero biológicamente solamente existen dos sexos, el XX y el XY, y el XY, es decir, hombre y mujer. Y entonces, esos cuerpos es como nuestro hardware, como de un ordenador el hardware, la máquina, los terminales, la pantalla y tal. Y luego, el ser humano tiene una mente. Bueno, por poner una equiparación, sería como el sistema operativo. El sistema operativo no es tangible. Bueno, le llevamos un soporte magnético para meterlo, pero realmente es información. Son combinaciones de unos y ceros que, de una forma ordenada, que dan, digamos, una inteligencia al sistema. ¿Vale? Es el software, por decirlo de alguna forma. Es por buscar símiles un poco con la informática, que muchas veces este tipo de cosas no es más fácil entenderlo. ¿Vale? Y dentro de esa mente material está el yo y el ego. El ego es la sombra del yo. ¿No? Es lo que llamamos el sesgo material. Bueno, esto es un poco para que de alguna forma tengamos una visión de conjunto. ¿Cuál es el concepto del yo material, del ego? Porque está relacionado con la personalidad. Ahora veréis. Dice que la capacidad para recibir la personalidad humana existe en potencia en la dotación mental cósmica del ser humano. Pero la personalidad experiencial del hombre mortal no es observable como realidad activa y funcional hasta después de que el vehículo vital material de la criatura mortal ha sido tocado por la divinidad liberadora del Padre Universal, siendo lanzada así a los mares de la experiencia como una personalidad consciente de sí misma, es autoconsciente, capaz relativamente, no lo podemos todo, de determinarse y de crearse a sí misma. El yo material es verdaderamente personal sin ninguna restricción. Es decir, que de alguna forma ya veréis que hay un concepto que cuesta alguna vez trabajo entenderlo, y es el concepto de que, a ver si lo digo, no me equivoco en las palabras, es la identidad. Esa identidad, realmente, para mí la identidad es la fusión de ese yo auténtico con la singularidad. Cuando la singularidad de la personalidad y ese yo material en evolución
se unen, forman la identidad del individuo. Y yo soy. Yo soy. Es que en el fondo cada uno de nosotros somos un yo soy. La concesión de la personalidad es una ocupación exclusiva del Padre Universal. No la da nadie más que Él. Es la personalización de los sistemas energéticos vivientes, a los cuales dota de los atributos de una conciencia creativa relativa y de control de la misma por medio del libre albedrío. No hay ninguna personalidad que no provenga del Dios Padre y no existe ninguna personalidad si no es gracias a Dios Padre. Los atributos fundamentales de la individualidad humana, así como el ajustador, núcleo absoluto de la personalidad humana, son dones del Padre Universal, actuando en su terreno exclusivamente personal del ministerio cósmico. El Padre Universal confiere la personalidad a las numerosas órdenes de seres que ejercen su actividad en los diversos niveles de la realidad universal. Los seres humanos de Urantia están dotados de una personalidad de tipo finito mortal que actúa en el nivel de los hijos ascendentes de Dios. Como bien sabéis, todos somos hijos ascendentes de Dios y se nos ha dado una personalidad finita, es decir, que está increciendo, pero que es mortal. Es decir, mortal no es que se muera la personalidad, es que de alguna forma, si el individuo rechaza la supervivencia, esa personalidad, ese don, no desaparece, vuelve al Padre Celestial. Por el circuito de la personalidad, además, que hay un circuito específicamente dedicado a la personalidad. Bien, entonces, para tener un poco una visión un poco más global, nuestro Padre Celestial, por definirlo, aunque el Padre Celestial es incalificado, entonces no, cualquier atributo que le pongamos al Padre Celestial lo estamos calificando, con lo cual nos estamos equivocando. Entonces, no vamos a intentar calificarlo, pero el Padre Universal, yo lo pongo como la luz blanca, es la personalidad absoluta. Y Él lo que hace es que se dona a cada uno de nosotros. Ese yo soy se dona en cada uno de nosotros de forma diferente. Os he puesto un poco el ejemplo. Yo lo suelo utilizar mucho porque creo que es bastante un prisma. Cuando yo tengo un prisma, le hago pasar la luz blanca, sale un montón de luces desde el rojo hasta el violeta, ¿vale? Van pasando por esa materia de rojo. Entonces, esa luz blanca del Padre se entona en un montón de lucecitas de cada uno de diferentes colores, todas diferentes. Se dona en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros somos un yo soy. Lo que pasa es que yo soy un yo soy rojo, tú eres un yo soy naranja, tú eres un yo soy amarillo, tú eres un yo soy verde, tú eres un yo soy azul claro, tú eres un yo soy azul oscuro, tú eres un yo soy violeta. Es un poco un ejemplo para que entendáis un poco cómo el Padre Celestial dona la personalidad absoluta en una infinita de subpersonalidades y cada uno de nosotros en el fondo somos una imagen de Dios. Esas palabras de la Biblia de que Dios nos creó a su imagen. Y es cierto, cada uno de nosotros somos un yo soy. Es un poco para ver si con esto de las luces, de alguna forma lo secuenciáis, para que os deis cuenta que somos un yo soy pero limitado, no es absoluto. ¿Mm? Como nos dicen en los reveladores, es limitado. Entonces, ese concepto de yo soy, de personalidades indiferentes, solamente dentro del concepto matemático se puede entender perfectamente, que es el concepto de fractal. La fractal es una función matemática que se da en la naturaleza. Y he puesto aquí que el fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot. Bueno, este matemático lo que hizo fue analizar la naturaleza y se dio cuenta de que hay elementos que cada uno de sus hijos es exactamente igual que el padre. Eso lo podía observar en las caracolas, lo podía observar en muchas hojas, en las colmenas. Entonces, lo que quiere decir es que un subelemento es igual
que el elemento padre o el elemento madre. Y conforme tú vayas hacia abajo, siempre irás hacia adentro, pero siempre tendrá la misma composición. Es lo que le llamamos un fractal. Entonces, cada uno de nosotros, desde mi humilde óptica, somos un fractal de Dios, del Padre Celestial. Porque dentro de nosotros existe un fractal de Dios, que es la chispa divina, nuestro ajustador del pensamiento. Es como Dios Padre, es como decir una fotocopia me parece un poco burdo, es un fractal de Dios. Es algo como si una milésima parte del Padre Celestial, pero que contiene todas las posibilidades del Padre Celestial. Es como una copia del Padre Celestial en pequeño, pero igual. No está amortiguado. ¿Mm? No sé si he sabido llevar, porque estos conceptos algunas veces son complejos. Bien, pero como hemos hablado dentro de las tres patas de la personalidad, una de ellas, pues vamos empezando para profundizar en cada una de esas partes, es la singularidad e identidad. Dice, en el libro de Durantia, los conceptos de singularidad e identidad están intrínsecamente ligados a la definición de personalidad, la cual es considerada uno de los grandes misterios del universo, pero descrita con características muy parecidas. Aquí te detallo los puntos claves según la revelación. 1. La personalidad como singularidad absoluta, única e irrepetible. La personalidad es absolutamente única en el tiempo, el espacio y la eternidad. No existen duplicados. Cada ser es una faceta nueva del Padre Universal. Cada uno de nosotros somos una faceta nueva del Padre Universal. Fijaros qué cosa, más frase tan hermosa, tan bella. Somos una representación diferente, un color diferente del Padre Universal. Amortiguado, lógicamente. Es un don divino. No desarrollamos una personalidad. No la creamos. Es un regalo directo del Padre Universal o del actor conjunto, que se otorga a un sistema de energía mente-espíritu. Y no es sumable. Las personalidades son asociaciones, pero no totalizables. Es decir, pueden unirse en comunidad, pero no confundirse en una sola masa o número. Es decir, que estemos muchas personalidades juntas trabajando en un proyecto, no podemos decir que esta es la personalidad, no sé, la personalidad suma, la personalidad, le ponemos un nombre, como el nombre de una empresa, que está hecho por el sumatorio de muchas personalidades que trabajan dentro de esa empresa. No, es independiente cada una de ellas. Y luego está la identidad. La personalidad como identidad, permanencia en el cambio, la constante en el cambio. La personalidad es la parte de ti que sigue siendo la misma, sin importar cuántos cambios físicos, mentales o espirituales experimentes a lo largo de la vida y el ascenso eterno. Es unificadora. Es el elemento que unifica los componentes de la individualidad, cuerpo, mente, espíritu y alma. Es una identidad y supervivencia. Aunque el cuerpo físico y la mente evolucionan, la personalidad es el ancla que retiene la identidad a través de la muerte y la resurrección morontial. Otro aspecto es, dentro de la misma singularidad, cuáles son las características claves de la identidad-personalidad. Nuestra personalidad y la identidad de alguna forma están relacionadas. Entonces dice, ¿qué hay dentro de ese paquete? El libre albedrío, la capacidad de elegir. Y el libre albedrío está centralizada en nuestra capacidad, aunque limitada, de elegir entre el bien y el mal y de asociarnos con Dios o no asociarnos con Dios. Es una conciencia de sí mismo, implica autoconciencia, autovoluntad y posibilidad de autorrevelación. Podemos revelar en contra del Padre Celestial si queremos. Y es moralidad. Se caracteriza por la conciencia de la relación con otras personalidades. Ahondamos más en la singularidad, a ver si nos va quedando claro. La singularidad de la personalidad. La personalidad es presentada como un atributo único y no replicable. Cada personalidad es una expresión singular
de la voluntad divina, lo que significa que no hay dos personalidades idénticas en todo el universo. Dios no repite, Dios no hace ni siquiera dos copos de nieve iguales, no hay dos piedras iguales, exactamente iguales, no hay nada igual en todo el cosmos, es que Dios no repite, esa es la imaginación al poder. Esta singularidad no solo define nuestra identidad, sino que también establece nuestra capacidad para relacionarnos con Dios y con los demás de manera única. Todos tenemos nuestra forma de ser, nuestra persona. Entonces, a la hora de relacionarnos, pues opinamos, pensamos de forma diferente, imaginamos. En el mismo libro Durante, a los mismos lectores, cuando leemos un mismo párrafo, cada uno da una opinión diferente. Lo ve y lo analiza de formas diferentes. Y no es que el texto cambie, no, el texto es el mismo, pero cada uno, digamos, es sensible a un tipo de palabras, a las expresiones que le hacen conceptuar, digamos, esa idea de una forma diferente. Entonces depende de la sensibilidad de cada uno, la forma de ser de cada uno y de su personalidad, de esa singularidad, el que conceptuamos la realidad, el universo, lo vemos de forma diferente. Aunque nos pueda parecer que somos iguales, pues no, cada uno lo conceptuamos de forma diferente. En el caso de Jesús, por ejemplo, su personalidad única integraba perfectamente su naturaleza divina y humana, lo que le permitió cumplir su misión de manera excepcional, aunque también le presentó desafíos internos al tratar de comprender su doble origen. Bien, esa personalidad, además de ese concepto que hemos visto, también tiene el libre albedrío. El libre albedrío es un componente esencial de la personalidad, ya que permite a los seres humanos tomar decisiones conscientes y responsables. Bueno, conscientes y responsables, o conscientes o no conscientes, y muchas veces irresponsablemente, pero es verdad que las tomamos. Este atributo refleja la confianza divina en las criaturas mortales, otorgándoles la libertad de elegir su camino espiritual o de no elegirlo. El libre albedrío no solo es una expresión de nuestra autonomía, sino también una oportunidad para colaborar activamente con el plan divino. En este sentido, nuestras elecciones tienen un impacto tanto en nuestra vida personal como en el progreso espiritual colectivo del universo. De hecho, fijaros lo importante que es el libre albedrío de algunas personas, algunos líderes, algunos políticos, algunos máximos responsables, que pueden hacer que toda una comunidad sufra una barbaridad o sea lo más feliz posible. Entonces, dentro de ese libre albedrío limitado, pero cada uno tenemos diferentes niveles en esa limitación del libre albedrío, pues claro, un jefe de una empresa lo puede hacer sufrir o hacerle muy felices a todos sus trabajadores. No te quiero contar ya uno de gobierno, un líder político, lo que puede hacer o que puede deshacer. Pero también es autoconciencia, en las tres patas que hemos ido nombrando permanentemente. La autoconciencia es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, reconocer la propia existencia y comprender la relación con el Creador. Este atributo nos permite no solo percibimos como individuos, sino también como parte de un propósito mayor. La autoconciencia es fundamental para el crecimiento espiritual, ya que fomenta la introspección y la búsqueda de una conexión más profunda con Dios. En el caso de Jesús, su autoconciencia se manifestó en su comprensión progresiva de su identidad divina y su misión universal, lo que le permitió vivir en completa armonía con la voluntad del Padre. Entonces, fijaros qué importante es que seamos autoconscientes de que somos hijos de Dios, somos hijos del jefe. Yo siempre lo digo en plan de broma de sarna, y es que a nosotros los seres humanos no nos han dado un título nobiliario de conde o de marqués o de director No han dado el título nobiliario más grande que se le puede dar a un vasallo, la de hijo. Somos los hijos del jefe. Recordad, somos los hijos del jefe, del creador de todo. Entonces, por favor, respondamos
con ese atributo de confianza máximo que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Si es que no te pueden llamar, no hay cargo más honorífico que llamarte, eres el hijo del jefe. No eres el conde, el marqués, el rey, el conde, no sé, el vasallo. No somos vasallos, somos hijos del jefe. Y eso se nos metiera en la cabeza, empezaríamos a ser mucho más autoconscientes de la responsabilidad que tenemos ante nosotros mismos, ante la sociedad y ante el mismo universo. Bien, y claro, aquí abarcamos en la autoconciencia, llegamos a la conciencia humana. La conciencia humana pasa de los hechos a los significados y luego a los valores. La conciencia del creador parte del valor que aparece en el pensamiento, pasa por el significado que se manifiesta en la palabra y llega al hecho de la acción. Dios siempre tiene que actuar para romper el punto muerto de la unicidad incalificada, inherente a la infinidad existencial. La deidad tiene siempre que proporcionar el universo modelo, las personalidades perfectas, la verdad, la belleza y la bondad originales que todas las creaciones subdivinas se esfuerzan por conseguir. Dios debe siempre encontrar primero al hombre para que el hombre pueda más tarde encontrar a Dios. Siempre debe haber un Padre universal antes de que pueda existir una filiación universal y la fraternidad universal resultante, lógicamente. Primero es el Padre, luego son los hijos. Estos tres conceptos están interrelacionados y forman la base de nuestra experiencia como seres espirituales. La singularidad nos define. Siempre voy a las tres patas de la banqueta. La singularidad nos define, el libre albedrío nos empodera y la autoconciencia nos guía hacia una relación más íntima con lo divino. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos aspectos, explorar cómo se aplican en la vida cotidiana? Por supuesto, explorar cómo estos conceptos se manifiestan en la vida cotidiana puede ayudarnos pueden ayudarnos a comprender su relevancia práctica y sus impactos en nuestro crecimiento espiritual. Permíteme ofrecer ejemplos concretos de cómo la singularidad, el libre albedrío y la autoconsciencia pueden influir en nuestras experiencias diarias. Entonces, dentro de esas tres patas de esa banqueta que hemos armado mentalmente, pues vamos a ver ejemplos. Entonces, la singularidad de la personalidad se refleja en cómo cada individuo aporta algo único al mundo. Piensa en las relaciones humanas. Cada amistad, cada vínculo familiar o profesional es único porque las personalidades involucradas son irrepetibles. Por ejemplo, en un equipo de trabajo, cada persona contribuye con su perspectiva, habilidades y estilo de interacción, lo que enriquece el resultado colectivo, lógicamente. Reconocer nuestra singularidad nos invita a valorar nuestras fortalezas y aceptar nuestras limitaciones, al mismo tiempo que nos impulsa a respetar y celebrar las diferencias en los demás. En la vida cotidiana, esto puede traducirse en buscar formas de expresar nuestra autenticidad, ya sea a través del arte, la comunicación o el servicio a los demás. Un ejemplo de singularidad es, fijaros, esto es una filarmónica, ¿no? Hay un director de orquesta y hay un montón de personas que tocan un instrumento, ¿de acuerdo? Están los triángulos, los timbales, tambores, la guitarra, los violines, no me vienen ahora mismo los nombres de las trompetas, los trombones, los bajos, el piano. Bueno, cada uno da una nota diferente. Son singulares. Hay algunos muy parecidos. Hay muchos de violín, todos son violín, pero cada uno toca unas notas diferentes. No, nadie se repite. Entonces, fijaros que esto es lo que somos cada uno de nosotros, una singularidad. Estamos en un concierto cósmico, en la cual es que cada uno aportamos nuestro libre albedrío, nuestra capacidad volitiva, nuestra singularidad. Y entonces vamos a este concepto lo vamos a ir ampliando ahora nuevamente, porque os adelanto que ese director de orquesta es nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial lo que está haciendo, él marca el ritmo
de la singularidad es decir, él tiene la voluntad del Padre, se manifiesta en el director de orquesta. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro libre albedrío, nuestra propia libertad. Entonces, si nos sumamos a las directrices del director, eso genera una música celestial maravillosa. Celestial. Pero si cada uno va por libre, si cada uno de su libre albedrío hace una capa o ensayo, y va por libre, aquello es horroroso. Por mucho que el director de orquesta intente organizar esa apertura, esa música celestial, no hay forma, porque cada uno intentamos hacer nuestra propia voluntad y tendremos que someter, armonizar nuestra voluntad con la voluntad del Padre Celestial. No sé si ese ejemplo de alguna forma nos centra. Bien, hablemos del libre albedrío, que estamos ampliando los conceptos. El libre albedrío se manifiesta en cada decisión que tomamos, desde las más pequeñas hasta las más trascendentales. Por ejemplo, elegir cómo responder ante un conflicto es una expresión de libre albedrío. Podemos reaccionar con ira o con paciencia, con egoísmo o con empatía. Cada elección que hacemos no solo moldea nuestro carácter, sino que también contribuye al tejido moral y espiritual del mundo. En la vida cotidiana, el libre albedrío nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones y a tomar decisiones que estén alineadas con valores superiores, como el amor, la verdad y la justicia. Esto podría significar optar por perdonar a alguien que nos ha herido, dedicar tiempo a ayudar a un amigo en necesidad o simplemente elegir actuar con integridad en situaciones difíciles. En el fondo, el libre albedrío es, tú tomas un camino. Es decir, la vida te ofrece un montón de posibilidades que tú puedes tomar ante un problema o una situación. Muchos caminos no quiere decir que uno sean buenos y malos, son diferentes caminos. Hay caminos largos y caminos cortos. Tú puedes del punto A al punto B, por una línea recta o dando muchas vueltas por una montaña o por el mar. Pero bueno, tú decides por dónde quieres ir. Tú eres libre de tomar tu decisión hacia qué vas a hacer y qué vas a decidir en esta vida. Lo importante es que esas decisiones tienen valor. Tienen valor porque tienen significado, porque adquieres una experiencia buena o mala en base a tu decisión. Entonces, tú vas haciendo alma, tú vas enriqueciendo tu alma, tu belleza, vas adquiriendo las joyas del espíritu, valores del espíritu en tu toma de decisión. Y cada toma de decisión enriquecerá tu alma o no. Y hablemos ya de la autoconciencia porque vamos acabando ya. La autoconciencia se pone en práctica cuando tomamos tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. Por ejemplo, al final del día podríamos preguntarnos, ¿he actuado hoy de acuerdo con mis valores? ¿He mostrado amor y compasión hacia los demás? Bueno, te puedes preguntar. Incluso hay gente que se lo pregunta. Este tipo de introspección nos ayuda a identificar áreas en las que podemos crecer y nos conecta con nuestra naturaleza espiritual. La autoconciencia también nos permite reconocer nuestras motivaciones más profundas y discernir si están alineadas con un propósito mayor. En la vida cotidiana, esto podría significar practicar la meditación, llevar un diario personal o simplemente dedicar unos minutos al día para estar en silencio y escuchar nuestra voz interior. Sobre la autoconciencia le podemos dedicar bastante tiempo y de hecho tengo un trabajo sobre este tema que más adelante lo mostraré. Entonces, no le quiero dedicar más tiempo ahora para no alargar un poco la presentación. Entonces, como síntesis, podemos decir que estos tres aspectos trabajan juntos: singularidad, autoconsciencia y libre albedrío, acordaros. Estos tres aspectos trabajan juntos para guiarnos hacia una vida más plena y significativa. Nuestra singularidad nos permite contribuir al mundo de una manera que nadie más puede. Nuestro libre albedrío nos da el poder de elegir el bien y avanzar espiritualmente. Y nuestra autoconsciencia nos ayuda a mantenernos en el camino, evaluando nuestras acciones y ejecutando nuestro rumbo cuando sea necesario. Hay que ser humano para trascender. Y fundamentalmente de todo este proceso es conseguir hacer la voluntad de Dios. Entonces, es decir, nos dicen los reveladores
que la personalidad de la criatura mortal puede eternizarse mediante su identificación con el espíritu interior por medio de la técnica de escoger hacer la voluntad del Padre. Esta consagración de la voluntad equivale a llevar a cabo una intención real y eterna. Esto significa que la intención de la criatura se ha vuelto invariable en relación con la sucesión de los momentos, el paso del tiempo, lógicamente. Dicho de otra manera, que la sucesión de los momentos no presenciará ningún cambio en la intención de la criatura, es decir, que nuestra intención está clarita. Pase el tiempo que pase, siempre vamos a comportar de la misma forma, no vamos a cambiar. 1.000.000 o 1.000.000.000 de momentos no supondrán ninguna diferencia. Los números han dejado de tener significado en lo que se refiere a la intención de la criatura, y así la elección de la criatura más la elección de Dios se traducen en las realidades eternas de la unión interminable entre el Espíritu de Dios y la naturaleza del hombre para el servicio perpetuo de los hijos de Dios y de su Padre paradisíaco. Un momento más sobre el ego y lo dejamos. El ego es el enemigo invencible del hombre. Dios nos dice invencible. Y se manifiesta en las 4 pasiones más grandes del hombre: la ira, el orgullo, el engaño y la codicia. La victoria más grande del hombre es la conquista de sí mismo. Cuando el hombre se vuelve hacia Dios para ser perdonado, cuando tiene la audacia de disfrutar de esa libertad, eso mismo lo libera del temor. El hombre debería atravesar la vida tratando a sus semejantes como a él le gustaría ser tratado. El ego es el yo material, la identidad basada en el cuerpo físico, la mente intelectual y las experiencias terrenales. Termina con la muerte si no se espiritualiza, lógicamente. El ego es la sombra del yo, del auténtico yo. Y ya termino, familia. Entonces, os repito la secuencia de la personalidad. Para mí, todos los participantes, digamos, en este grupo musical, centenares de músicos, personas con guitarra, violines, pianos, timbales, tambores, trompetas, bajos. Cada uno da su nota en la vida, tiene su singularidad, tiene, digamos, su partitura, tiene su libre albedrío y lo puede ejecutar. Cuando antes de entrar el director de orquesta y cada uno está afinando su elemento, aquello es horrible. Si os dais cuenta, unos minutos antes de que empiecen a tocar, se empiezan a oír notas discordantes, asonantes, cada uno por un lado. Aquello es como un ruido de gatos. Cuando ya el director levanta la batuta y golpea, dice, esta es mi voluntad, y todos se sincronizan y hacen su voluntad, la someten o la armonizan con la voluntad del director de orquesta, sale una melodía y una sinfonía divina y maravillosa. Entonces, tenemos que pensar que con esa personalidad tenemos que armonizar nuestras decisiones, nuestro libre albedrío, nuestra propia voluntad, armonizarla con la voluntad del Padre Celestial, para que la sinfonía resultante sea una sinfonía cósmica, universal, hermosa, verdadera y bella. En resumen, la personalidad es el quién eres y es el único regalo, inmutable y unificador. La identidad es la continuidad de ese quién a través de todos los cambios. Es singularidad. El carácter, lo que observamos comúnmente, lo que vemos comúnmente en la calle y tal, es el carácter que cambia y madura, no la personalidad en sí, que es mucho más profunda, como ya hemos estado viendo. En conclusión, para el libro Durantia, tú eres una entidad única, inmutable en su esencia, pero evolutiva en su experiencia y destinada a la supervivencia eterna. Y nada más, familia, espero no haberos cansado. Gracias por vuestro interés y recordad que solamente puedes encender la luz en los demás si la tuya está encendida. Si no, difícilmente vamos a poder transmitir estas verdades. Venga, un fuerte abrazo, dejo de compartir y me pongo a vuestra disposición. Bueno, Muy bueno, bien. Javier, nos has dejado con unas reflexiones muy profundas. Bueno, antes de darles la palabra, tenemos una pregunta en el chat que ya Tiempitos la puso
Eh, ¿Quién la puso? La puso Antonio Contreras. Dice, o pregunta, dice en alguna parte del libro donde el padre sepa cuando vaya a enviar una nueva personalidad en una mamá embarazada, un ser recién creado, cuándo o en qué momento es recibida la personalidad, comparándolo como la recepción del ajustador que tiene más o menos tiempo para llegar. Gracias. A Bueno, ver, pues esa pregunta tiene trampa. Vamos a ver, me explico. Ya sabéis que existe una polémica enorme dentro de la comunidad orantiana. En el libro Durante dice que el niño es niño 9 meses antes de su nacimiento, teóricamente su concepción. Lo pone muy clarito. Pero también luego hay otros párrafos donde ese tema eh, nos hace dudar. Entonces, yo sobre este tema te puedo dar mi opinión personal, pero no la opinión del libro Durantia porque los diferentes hermanos dan opiniones diferentes. Para mí, la concepción de la vida marca el inicio del ser humano. Es decir, en el momento de la concepción, para mí, el ser humano en creación recibe la dádiva de la personalidad, de la personalidad. La chispa divina, perdón, el ajustador lo recibirá cuando tenga 5 años. Pero en el momento de la concepción, para mí, se produce una energía muy especial y se produce el ser humano. Y el ser humano es ser humano en el momento en que empieza el embrión. Esa es mi percepción personal. Errada o no errada, es la que yo tengo. Entonces, para mí en ese momento se recibe la personalidad. Alguien dice, no, no, es que hasta que no nace, es decir, a los 9 meses y un día, sí, el niño, y si lo mato es un asesinato, y un día antes a que la madre pariera, si aborto no es asesinato, aquí hay una disquisición ética y moral, que no quiero entrar en ese juego, eso lo habréis entre vosotros. Yo particularmente tengo mi propia idea, pero todas las versiones, todas las singularidades son positivas. Entonces, lo que opine cada uno, pues depende un poco de lo que cada uno, cómo cada uno lo perciba. Para mí el ser humano es ser humano cuando tiene 5 años, cuando recibe el ajustador de 5 años, cuando tiene un añito es ser humano, cuando tiene recién nacido y un día es ser humano, y cuando tiene 3 o 6 meses antes de nacer, también para mí es un ser humano. Pero cada uno lo conceptúa de forma diferente. Entonces esa es mi opinión del tema. Una opinión personal, muy personal, criticable, por supuesto, pero a mí mi percepción me dice, el corazón me dice que es así, pero lógicamente hay hermanos que opinan completamente diferente y todas son plausibles y es su verdad. Y como cada uno es una singularidad, tiene su verdad, pues nada que decir. No sé si he contestado al 100% a la pregunta o había o algo más. ¿qué dices, Antonio? Puedes abrir tu micrófono si quieres para ver si eso contesta tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, me parece muy bien, la verdad, sí que sí me gustó la contestación del hermano. Me da un poquito más de conocimiento, vaya, de cómo puede ser ese proceso. Pero sí, sí, le agradezco mucho, estimado Javier. Gracias a ti. Bueno, pues entonces creo que Oli Oli levantó la mano primero que Armando. Muchas gracias, Armando. Felicitaciones por su presentación y todos los cuadros que nos hiciste. No voy a prender la cámara más ratito porque tengo anotaditas las preguntas. Mira, la singularidad de la personalidad que nos da Dios, ¿sería azar o es en base a talentos o dones preescogidos? Después tengo otra duda. Cuando dijiste que la personalidad es consciente única del tiempo, sería la única partícula que está consciente del tiempo que estamos en la Tierra. Supongo que a ese tiempo te refieres, no al de la eternidad. Sería como venir con un código o codificados o programados la personalidad. Em, ¿Cómo es que, de acuerdo a mis... a ver, no, espérate. Bajo la lupa de la autoconciencia, auto... no, perdona. Aquí es que a mí me ampliaste mucho el libre albedrío en los conceptos que vertiste hoy día, porque yo siempre pensaba que el libre albedrío no lo tenía para
nacer, para elegir a mis padres, para el día que muero, para muchas cosas, pero tú lo ampliaste a un libre albedrío en la vida cotidiana y eso me pareció maravilloso. Y eso sería. Muchas gracias. Pues gracias a Bueno, ti. muchas Vamos a ver, gracias, Oli. A ver, Javier, ¿qué le dices a Oli? poquita cosa, es decir, vamos a ver. Nosotros no tenemos libre albedrío para el día que nacemos. Yo eso creo que venimos de serie y nos lo dan hecho. Nadie, Ujú. bueno, JJ Benítez dice historias que en sus libros Caballo de Troya, de que elegimos un proyecto, un plan y elegimos cuándo venimos y qué vamos a hacer. No. El libro Durante lo que dice es que nos crean, nos crean y aparecemos aquí en el tiempo y forma y en el lugar donde ellos desean. Y nosotros no somos libres de elegir nada. Lo único que somos, nuestro libre albedrío solamente lo podemos ejercer en nuestra vida cotidiana, cuando somos ya personas conscientes en el espacio-tiempo y somos capaces de tomar micro decisiones o grandes decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, tú, un ejemplo muy tanto, yo tengo sed. Yo soy libre de decirle, pues tengo sed, voy a beber o no voy a beber, porque no quiero beber ahora, porque no quiero, quiero ejercer mi libre voluntad. Me voy a tomar una cerveza en vez de un vaso de agua. Y a lo largo de un montón de situaciones éticas y morales yo tomo decisiones. Pero incluso teóricamente no somos conscientes, no tenemos ni siquiera el libre albedrío de elegir nuestro día de la muerte. Y hay alguien que me va a decir, pues no, porque si yo me suicido, yo elijo el día de la muerte. Te equivocas. Hay gente que se ha tirado de un sexto piso y se ha quedado paralítico de aquí para abajo y no se ha muerto. ¿De acuerdo? Es decir, que ni siquiera para Sí, eso eres sí, sí. libre. Que lo normal es que si te tiras, Dios acepta tu voluntad y dice, ¿te quieres quitar de en medio? Vale, pues quítate de en medio, ¿vale? De acuerdo, yo te lo permito. No va en contra de tu libre albedrío. Pero hay muchísimos casos de niños de 3 y 1 añito que se han caído de un quinto, de un sexto piso por la ventana y no le ha pasado nada. Es misterioso. Es decir, que el día que venimos y el día que nos vamos no forma parte de nuestro libre albedrío, creo yo. Y luego, todas las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida, sí es verdad que forman parte de nuestro libre albedrío, que puede enriquecernos, es decir, depurar nuestra mente, modificar nuestra mente con decisiones sabias, o por lo menos, si no sabias, de valor, o basados en ayudar a los demás y en el respeto, es decir, acumular gemas del espíritu que le llamamos, ¿no? Y no sé si te ha salido, no, tampoco quiero ampliarme más porque tu pregunta era como compleja en el sentido que eran varias preguntas juntas. Y entonces yo me quedaba en una sola, en la última seguro. Bueno, Bien, era la del tiempo, porque dijiste que era lo único que medía el tiempo. Vamos a ver, el tiempo, si queréis podemos entrar en técnicas de relativista. El concepto de tiempo es un invento del ser humano. El tiempo es una sucesión de eventos que nosotros hemos Mm. creado unas máquinas que miden los minutos, segundos y tal, ¿no? Entonces decimos, ha pasado mucho tiempo o poco tiempo en función del reloj. Pero si tú te quitas el reloj, muchas cosas, el concepto de tiempo es relativo. Es decir, cuando a mí me duele el estómago, el tiempo se me hace eterno. Y cuando estoy disfrutando, el mismo tiempo de reloj se me hace un suspiro. Entonces, el tiempo es muy relativo. La percepción del tiempo es singular, es personal. No todos conceptuamos el paso del tiempo de la misma forma. Es decir, es así. Incluso el tiempo es tan relativo que incluso si viaja a unas velocidades superiores, el tiempo transcurre de forma diferente de un observador que está fuera a un observador que está dentro. Es decir, si tú te montas en un cohete y vas cercano a la velocidad de la luz o a la mitad de la velocidad de la luz, el tiempo que transcurre dentro de ese vehículo es diferente al observador que está en la Tierra aquí sentado, que te veo cómo pasa. Es decir, el observador que está fuera el tiempo pasa de una forma más rápida que el que va dentro de la nave, es decir, que dependiendo de la velocidad que viaja en el espacio, el tiempo pasa de forma relativa. Acordaros que en Nevadón, en todos los universos y tal, el tiempo es diferente en los sistemas, en las constelaciones y en los universos locales. Un día en el paraíso, en el universo central, es 1 millón de años en nuestro sistema galáctico de, en nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? En Monmatia, que no me venía el nombre de cómo se llama nuestro sistema solar, Monmatia. 1 millón de años aquí significa un solo día en el paraíso. Fijaros qué diferencia en relaciones de tiempo. Cuando tú analizas el libro durante, te das cuenta que dependiendo en qué superuniverso estés o en qué constelación,
en qué nebulosa estés, el tiempo pasa de forma relativa, no es igual. Uno envejece mucho más rápidamente que otro. Entonces, el tiempo es relativo. Entonces aquí hay personas que le dicen, la vida se me hace horrorosa, las personas que están aburridas. El tiempo, hoy parece que no pasa el tiempo, qué horror. Y hay personas que están disfrutando la vida y dicen, uy, se me ha pasado el día como un instante, en buena compañía. El tiempo es relativo. Ya lo dijo Einstein. Bueno, Gracias, muchas gracias, Javier. sí, Javier, muy explicativo. Armando, por favor, tus Bueno, aportes. Javier, muchas gracias por esta preciosa conferencia. Quisiera hacer básicamente tres comentarios. Me parece tan importante porque es la primera vez en la historia de la espiritualidad humana se habla de algo así. No hay, por ejemplo, en la literatura bíblica, el concepto de creación a imagen y semejanza o los dones del Espíritu de San Pablo nunca mencionan el don de la personalidad. Es decir, este es un don fundacional, constituyente de la trascendencia del ser. Y, y por eso traerlo de presente me parece muy, muy importante, como ese don directo y terminado que es perfecto en su naturaleza y que nos ha sido otorgado. Verlo en su dimensión me parece que es un aporte espectacular, porque ni en el cristianismo, ni en el judaísmo menos, donde el que se salva es el cuerpo físico, ni en los egipcios que hablaban del Ka, el Ba, el cuerpo, el alma y la sombra, este concepto no existía. Y en los budistas tampoco existe un derecho a la personalidad, por el contrario, se destruye la personalidad. Entonces, el énfasis en la personalidad se vuelve fundamental para nuestra vida espiritual y nos da fortaleza, certeza, claridad. Es sentir el verdadero regalo para que nos ha sido dado. Yo creo que agradecemos mucho la conferencia. Gracias, Armando. No puedo ponerle ni una coma ni quitarle un acento. Perfecto. Muy bien. Gracias por tu aporte, Armando. Bueno, Don Alfonso, ¿usted tiene algún aporte, pregunta? Sí, muchas gracias otra vez por haberme invitado. Ah, saludos de acá desde México. Pues sí, es interesante ver lo que acaba de mencionar este hermano. Eh, pues en las religiones evolutivas, lo único que nos enseñan es que nacimos pecadores y que somos mortales y que por medio del pecado heredamos la muerte como castigo. Sin embargo, nunca nos da ninguna garantía o una seguridad, una expectativa segura de que somos personas, somos humanos que tenemos dentro de un plan cósmico de evolución, tenemos ese espacio y tiempo para poder desarrollar una personalidad mediante ciertas facetas. Yo lo que he experimentado conmigo y también con mi hijo desde que nació, es que cuando uno nace como un ser humano y tiene esa capacidad en el espacio-tiempo de desarrollar lo que es la autoconciencia, el recibir el ajustador del pensamiento, que en las primeras etapas, en los primeros 7 años, empieza uno a ajustar lo que perciben nuestros sentidos en cuanto a lo físico y lo abstracto. Ya después de los 7 a los 14, empieza ya el ajustador del pensamiento ya no únicamente se ajusta, sino ya es un moderador del pensamiento y de la fisicalidad que empieza desde los 7 a los 14, se puede ver bien cómo el individuo empieza a moderar su temperamento, sus pensamientos, su libre albedrío, su capacidad creativa, lo empieza a ajustar de acuerdo a percibir sus capacidades humanas y cómo estas capacidades humanas las integra en una sociedad, y de qué manera él puede ser integrado en esa sociedad y qué papel fundamental juega dentro de esa sociedad. Y posteriormente, ya cuando uno de los 14 a los 21 años, y eso concuerda muy bien con un psicólogo de la educación, que es Jean Piaget, ¿sí? Y de cómo esto se ve, o se va viendo en las etapas del desarrollo humano,
y coincide mucho con lo que es el ajustador de pensamiento. Entonces, yo lo que puedo decir es que yo ya tengo 55 años casi. Mi hijo, desde que nació, yo empecé a comprobar muchas cosas de libros Durante, del ajustador, desde que nace, desde que llega el ajustador, los cambios que hay en él, en mi hijo, y lo que yo estoy viviendo. Entonces, yo concluyo lo siguiente, que cuando tú tienes esa oportunidad como criatura del espacio y tiempo, de desarrollar una espiritualidad al grado que te permita adquirir una personalidad de manera paulatina. Al principio permites que el ajustador, o sea, el monitor residente, te ajuste, ¿sí? Después se modera, pero ya cuando vas llegando a una edad, pasando de los 40 a los 50, tú ya te estás dando cuenta que ese no solo te ajusta o te modera, ya te controla, o sea, ya te controla, ya lo que haces ya es bien controlado, es dentro de tu libre albedrío, diariamente tus decisiones que tomas es que se haga tu voluntad, Padre mío. Ese es mi libre albedrío, es que se haga tu voluntad, no como yo quiera, sino como tú quieras, como tú me controles. Tú eres el director de la orquesta y yo soy el instrumento. A ver, junto con los demás en la sociedad en la cual yo interactúo, a ver, tú a todos cómo nos vas a dirigir, a ver, qué tipo de música quieres que toquemos el día de hoy, Padre Santo, que se haga tu voluntad. Entonces, eso a mí se me hace tan fantástico, tan enriquecedor. Y eso me hace recordar cómo Jesucristo dijo, ustedes tienen que ser perfectos como mi padre, perfecto. Y pues sí, esa oportunidad como criatura del espacio y tiempo la vamos a tener para alcanzar esa perfección mediante pues los procesos que vayamos en el ámbito evolutivo, ¿no? Hasta que lleguemos a los mundos de estancia, cuando ya nos fusionemos con el ajustador y después ya lleguemos a ser residentes, ¿verdad? De este sistema y después llegar a Salvington y de Salvington poder ya llegar a lo que es el centro geográfico del universo. Es una maravilla ser del cuerpo de la finalidad, pero todo depende de qué tanto utilicemos nuestra realidad, nuestra autoconciencia y también nuestro libre albedrío para escoger siempre nuestras decisiones, que se haga la voluntad del Padre para poder entonces así llegar a ser perfectos. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir. Un abrazo a todos mis hermanos. Cuídense. Muchas gracias, don Alfonso. Muy interesante su aportación y su viaje rapidito por todo lo que tenemos que hacer y cruzar. Bueno, ahora, ¿quién le toca? Bueno, a Ricardo Ballesteros. Díganos. Muchísimas gracias, hermanita Lucy, por la palabra. Hermanito Javier Martínez, bueno, pues si realmente continúas inspirado en esto que estás compartiéndonos, porque además el concepto, no concepto, la realidad que maneja el libro Urantia es muy diferente a lo que maneja la psicología como personalidad, ¿no? La personalidad, pues, según la psicología, va evolucionando, va cambiando, y habrá diferentes líneas de psicología que manejan con tintes distintos la personalidad, pero ninguno la maneja como esta cuestión de una donación del Padre Universal. Y justamente como decías ahorita, Maito Armando, en el budismo da terror, ¿no? Porque pues te vas a disolver, te quedas sin personalidad, y así como que dice uno, pero qué espanto, ¿no? Sin embargo, pues el budismo tiene pues una gran aceptación y no nos ponemos a pensar que realmente lo que prometen, además de que no hay Dios, ¿verdad? Pues es una disolución de tu personalidad, lo cual es así como, creo que le llaman Maha Samadhi, ¿no? Así como una gran identificación y disolución de tu personalidad. Y sin embargo, la quinta revelación pues, nos maneja con claridad que no, tu personalidad es única, irrepetible, con la singularidad, con la capacidad de elegir. Y bueno, esto es algo maravilloso porque podemos elegir justamente con estas magníficas láminas que nos compartes, podemos elegir unirnos al concierto que el Padre Universal nos maneja, como dijo ahorita el hermanito Alfonso, es alinearnos, mi Señor. ¿Qué nos toca tocar hoy? ¿Qué me toca tocar hoy? O sea, yo me alineo, mi voluntad es que se haga tu voluntad y me da mucho gusto que varios hermanitos podemos estar como claros, ¿no? Específicamente en lo que tenemos que ir haciendo, en lo que tenemos que ir manejando y cómo esta quinta revelación es pues algo
liberador, algo que nos da justamente la capacidad de lo potencial, llevarlo a lo actual, ¿no? O sea, lo potencial sabemos que es lo que puede ser, pero que aún no es. Y llevarlo a través de la decisión de alinearnos a la voluntad del Padre, eso potencial, llevarlo a la experiencia y actualizarlo, bueno, eso es algo que nos llena de muchísimo, quiero pensar que a todos nos llena de muchísima ilusión, saber que podemos mantenernos en esta personalidad que si bien es de alguna manera siempre permanente, pero que puede enriquecerse a través de la experiencia, esta identidad que hábilmente nos lo hace sugerido, maestro Javier. Pues nuevamente un gran abrazo para ti, para todos y felicidades por esta exposición y Lucy para ti por llevar también esa conducción también. Un abracito para todos. Muchas Gracias. gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, Ricardo. Y bueno, vamos a ver qué nos quiere aportar Marcelino y luego Octavio, tomando en cuenta de que ya se nos va acercando la hora y por consideración también a Javier, que no nos vaya a quedar dormido acá. Bueno, Marcelino, tu turno. Muchas gracias, estimada Lucy. Sí, sí, de verdad que nos alegra mucho, Javier, con no solo tu esfuerzo, tu trasnocho, sino ese tema tan interesante. Y de verdad que es un tema, tal como decía Armando, tan importante en el sentido de que no hay otra fuente que tengamos tanto detalle de un aspecto tan poco tratado en las tendencias espirituales y tan extremadamente bien tratado en nuestra quinta luz. Entonces, una de las cosas más extraordinarias de la personalidad es que pues el Padre nos envía ese don, ese regalo, y nos lo envía, digamos, sin identidad. Y entonces esa personalidad llega y se conecta con una identidad que tiene que ver precisamente con esos valores del alma. Y algo que de verdad también es muy interesante, es lo que dicen los reveladores en cuanto a que en el momento de la muerte, pues tienen datos sobre los valores de la mente, sobre los valores del alma y sobre lo que tiene que ver con el vehículo físico y la mente incluso animalizada, que perece con el mismo cerebro físico, ¿no? Pero ellos dicen que la ubicación de esa personalidad entre la muerte y la resurrección no lo saben, ¿no? O sea, ¿dónde se ubica ese don maravilloso de Dios? No lo saben, dicen ellos, ¿no? De manera que es muy, muy interesante y también muy interesante en esos casos dolorosos y lamentables que sí se han dado definitivamente en el universo, como es la autodestrucción, no solamente de un ser celestial rebelde, sino de un ser humano, porque se confirma, no dice quién, en los reveladores, pero se confirma que han existido y se ve cómo esa identidad o cómo esa personalidad pues ya no puede continuar con la identidad, precisamente por la autodestrucción, pero regresa no directamente al Padre, pero sí al Ser Supremo, sin esa identidad tal como llegó, sin esa identidad. De manera que no se va a adjudicar a ningún otro ser, simplemente forma parte del Ser Supremo y por eso la extraordinario y lo único de la personalidad. Y finalmente, con respecto a la preocupación de algunos hermanos y hermanas conocedores de la quinta luz con respecto a la preocupación de que el niño tiene una personalidad en el momento de la concepción o en el momento del nacimiento, un poco después, no debe haber preocupación. En el momento que sea, ya hay unos datos extraordinarios en cuanto a que cuando el niño está en el vientre ya tiene vida. Es decir, en el momento de la concepción ya existe la criatura. Y también se dice que hay un registro al nacer, se registra físicamente al nacer y se confirma que estos niños se van a conectar con la resurrección de uno de sus papás biológicos, ¿no? Entonces, todo eso, pues no hay mucha preocupación de que tengan o no tengan la personalidad. Marcelino, pues tiene un punto de vista sobre eso, pero por supuesto sería en cualquier otra oportunidad en que pudiéramos conversar con detalles sobre el punto de vista de Marcelino en cuanto a cuándo pudiera llegar la personalidad, pero no es preocupante que llegue antes o llegue después. Lo que sí se confirma por parte de los reveladores es que llega antes
del ajustador del pensamiento, pero no dice cuánto antes. De manera pues que nuevamente felicitaciones, estimado Javier, nos complace mucho con este tema extraordinario y gracias a todas y todos por esos aportes y por sus presencias. Y bueno, pido me disculpen por mi ausencia porque estaba en una de las giras, la primera gira de este año, y fue pues a Dios gracias y a la oración de ustedes, gran bendición. Un gran abrazo para todos y que la triple presencia y sus ángeles sigan aumentando a todas y a todos sus grandiosas bendiciones. Bueno, gracias Marcelino y ojalá sigas esparciendo la semillita del libro de Urantia, así como lo has estado haciendo hasta ahora. Em, bueno, Octavio, por favor, vamos a ver con qué nos vas a aportar hoy. Bueno, buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Un tema muy, muy importante, hermanito, porque yo siempre he dicho que esto justifica la creación. ¿Por qué? Por la experiencia. La experiencia es algo importantísimo dentro del plan de Dios y pienso yo hasta ahorita que se le ha dado poca importancia. Por lo siguiente, si nosotros nos ponemos a pensar por qué la experiencia es tan importante y nosotros somos esos, entre otras entidades, ¿no? De la creación del Padre, pero de los más importantes somos nosotros, porque son los que recogemos esta experiencia junto con el ajustador de pensamiento. Pero miren, quiero leerles este párrafo que para mí es sumamente interesante y tiene un conocimiento subyacente. No sé si ustedes lo han entendido, pero yo se los voy a compartir porque así lo interpreto. Puede que esté equivocado, pero yo así lo entiendo, dice. El Padre Universal alcanza la liberación volitiva, fíjense, alcanza la liberación volitiva de la infinidad y de las cadenas de la eternidad mediante la técnica de la tinización, la personalización triple de la deidad. El Ser Supremo está aún en este momento evolucionando como una unificación subeterna de personalidad de la manifestación séptuple de la deidad en los segmentos espaciotemporales del gran universo. Entonces, pónganse a pensar, para que el Padre quiera romper las cadenas de la eternidad, ¿se han puesto a pensar qué significa eso? ¿Sí? Y quiere liberarse de los vínculos de la infinidad. ¿Cómo creen que puede hacer eso el Padre? Solamente por medio de nosotros, porque Él no puede experimentar nada, Él no puede conocer nada después de su realidad, porque Él está en una realidad que es la realidad existencial. Pero el documento 108 dice que Dios no puede conocer nada de lo que es la etapa experiencial, ¿sí? Y eso nos corresponde a nosotros por medio de la personalidad, ¿sí? Entonces, para mí esto es muy importante porque nosotros somos los responsables de recoger todas esas experiencias para la ascensión, ¿verdad? Que al ir pasando por todas las etapas, primero la etapa como mortal, aquellos que decidan hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y comprometerse, esa es la personalidad que va a ir dentro de nuestra identidad, progresando a través de esta aventura eterna, ¿no? Como dice el libro. Salimos de la etapa material, luego seguimos la etapa morontial, la etapa espiritual, y es la misma personalidad que es la que nosotros tenemos en este momento y podemos alcanzar esos niveles. Y después de ahí sigue la etapa de finalista, y es la misma personalidad. Y después de ahí somos asignados a la etapa del Dios Supremo. Como Dios Supremo de alguna manera nos da el pasaporte para que entremos en la etapa del Dios el último. Y ahí ya nuestra personalidad ya no es una personalidad de carácter pues material, sino que ya pasamos nuestra personalidad, ya pasa a una personalidad absónita. Y después, si nosotros, eso está en el documento 112, si quieren verlo como referencia, por decir, bueno, ¿de dónde se está inventando ese tipo de personalidades, no? Y después de pasar de la etapa
eventual, que es como absólita, brincamos a una última etapa y sigue siendo la misma personalidad, que es la personalidad absoluta, donde de algún modo vamos a tener la fortuna, si es que los que alcancen a llegar, de contribuir también ahí a través de nuestra personalidad con toda esta experiencia. Pero a mí me llama mucho la atención donde dice, el Padre Universal alcanza su liberación volitiva de los vínculos de la infinidad y de las cadenas de la eternidad. O sea que nosotros somos los responsables de romper esas cadenas y de liberarlo de su lugar donde él se encuentra, ¿no? Que es una realidad completamente ajena a nosotros y que de alguna manera yo justifico que eso también fue uno de los motivos de haber hecho esta creación, porque él no puede experimentar lo que nosotros hacemos por él y juntos con el ajustador de pensamiento, porque ahí es donde ya nos fusionamos con él, dejando esta vida material y empezamos esa carrera ascendente junto con el ajustador, donde ya somos de dos, se hace uno. Y así es como veo yo esto que es tan grandioso que la verdad a veces no me lo puedo imaginar. ¿Cómo le diré? Imaginar, pero sí lo siento y espero haberme expresado para compartirles mi interpretación que tengo yo de esta creación. Gracias. Y por último, quería comentar que en la Biblia sí está, y yo lo percibo, lo de la personalidad está en el capítulo 8 de Romanos. Pueden leerlos, pero nada más voy a leer los últimos dos. Nada más que está subyacente el entendimiento de la personalidad, está subyacente en el apóstol Pablo lo dijo hace más de 2000 años, según yo, donde dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pues si somos hijos también somos herederos, herederos por cierto de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Aquí está la promesa. Y a través del sufrimiento, que de alguna manera es la experiencia, podemos ser glorificados juntamente. Gracias y gusto en saludarlos. Pues Gracias, Octavio. A ver qué dice Javier. Comentarios has. vamos a ver, voy a hacer un pequeño comentario. Yo me gusta utilizar siempre expresiones sencillas y digamos, y realidades que todo el mundo comprende. Porque si nos atenemos al lenguaje que utiliza el Lipi Durantia, realmente muchas veces es complejo el, el intentar incluso darle sentido a muchas palabras y algunas expresiones. Porque ya en sí son complejas, pero ya incluso cuando las hilamos en frases largas es realmente difícil seguirlas. Mira, vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Yo ya he cumplido, ya bueno, hace un año cumplí ya los 70 años, es decir, que ya bueno, pinta uno canas, ¿no? Como se suele decir. Alguna vez hablando con amistades, pues me dice, yo a lo largo de mi vida he cometido cantidad de errores, cantidad de tropelías, cosas que he hecho mal, la cantidad de daño que he hecho, y la verdad es que si pudiera cambiarlo, cambiaría. Y yo le digo siempre, no, 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 no. Tú deja las cosas que has hecho, déjalas como están. Tú eres el producto de tus experiencias anteriores. Si no te hubieras equivocado y hubieras rectificado, tú no serías el mismo que eres ahora mismo. Es decir, las experiencias y los errores que hemos cometido, y los pecados que hemos cometido, pues de llamarlo de alguna forma dura, eh, forman parte de nuestro bagaje espiritual. Hemos aprendido. Y cuando uno aprende a levantarse es cuando uno se ha caído muchas veces. Mientras más veces te caes y más veces te levantas, más aprendes de la vida. Si a un niño pequeño, mi padre me decía, cuando los niños eran pequeños y se caían y se ponían a llorar, me decía, no, no los levantes, déjalos que se levanten ellos solos, para que aprenden. Si cada vez que el niño se va a caer, tú lo sujetas para que no se caiga, ese niño jamás aprenderá a levantarse, jamás aprenderá a tener una personalidad unificada y fuerte y hacer frente a los problemas de la vida. Entonces, todo lo que hemos sufrido, enfermedades, muerte de familiares, padres, hermanos, hijos, problemas laborales, problemas económicos, problemas de todo tipo. Eso nos ha hecho seres no solamente más duros, porque esto es la fragua de la vida, sino que nos han permitido el tomar decisiones, unas veces equivocadas y otras veces no. Para mí lo importante es tomar decisiones, aunque sean equivocadas, porque las que son buenas, pues nos han beneficiado, pero las que son malas hemos aprendido. Somos el producto de nuestras acciones.
Somos el producto de nuestras determinaciones. Y somos lo que somos debido al bagaje en la historia que llevamos. Y esto va a continuar. Cada vez nos equivocaremos menos, yo presupongo. Pero vosotros fijaros ahora mismo, intentad pensar un serafín para hacer méritos en un mundo casi perfecto, donde basta que pidas algo para que te lo den, donde basta que te duela algo para que te lo curen, donde basta que desees algo para que te lo faciliten. Es dificilísimo evolucionar y demostrar valentía, esfuerzo, valor, amor, entrega a los demás. Es dificilísimo. Ahora, en este mundo, que todo está en contra, que el pez gordo se come al pequeño, que prácticamente estás luchando por todos los sitios porque lo que no te intenta engañar, te intenta robar, y el que no te intenta y tiene uno que despertar unas capacidades intelectuales y de convivencia bestiales, nos hace que seamos seres muy especiales. Cuando estemos en fase morontial, ¿tú te crees que alguien nos va a contar historias cuando venga por allí un serafín o un, no sé, otro ser de alto nivel y nos quiera hacer que veamos que es un dictador y tal, nos va a engañar? Si ya hemos sufrido, ya hemos padecido, sabemos de lo que nos está hablando, sabemos lo que son las guerras, sabemos lo que son los enfrentamientos, nos va a engañar después de lo que hemos vivido. La experiencia es un grado, como dicen en el ejército. Entonces, lo que tenemos que hacer con los errores es, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos y perdonar a los demás y darnos cuenta que esto forma parte de un bagaje, de una experiencia personal, que lo que nos ha ayudado es a crecer. Y hay que verlo así, como una experiencia. Y de lo malo hemos aprendido y de lo bueno pues hemos disfrutado. Y nada más, y esto vamos a seguir siéndolo, cada vez nos equivocaremos menos. Pero fijaros que nosotros, aunque somos seres terrenales básicos, pero vamos a pasar al otro lado de una experiencia que ya le gustaría a muchos ángeles tenerla. Porque a los ángeles no les duele el estómago, ni tiene problemas de cervicales, ni le duele la espalda, ni tiene problemas económicos, ni tiene problemas para comprar la vivienda, ni tiene problemas con los hijos adolescentes, ni tiene problemas con los padres mayores, porque ellos los crían de a la vez en serie, ni tienen problemas con la pareja, ni tienen problemas de amor o de desamor, ni tienen problemas de muertes. Vamos a ver, si tú comparas la vida, el enriquecimiento de la vida de un serafín comparado con la nuestra, es que no hay parangón. Ellos son la envidia, los tienen envidia en el sentido porque la experiencia que nosotros tenemos, y de hecho intentan aprender de nosotros. Ahora, lo que pasa es que cómo le transmites tú la experiencia, cómo le dices a un ángel lo mal que se pasa cuando te duele una muela, cuando él no tiene muelas, o nunca ha sufrido un dolor de muelas. Pues es dificilísimo transmitirle esa experiencia. Pero bueno, por mucho que se lo expliques, pues bueno, no sé cómo se lo explicaremos. Porque esto o pasa por el aro, ¿entiendes? O pasas por ahí, o si no, pues es muy difícil. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos, demos gracias a Dios, que en este mundo imperfecto que nos ha puesto, nos ha permitido desarrollar unas capacidades intelectuales de desarrollo. Y además, fijaros que nosotros somos tan especiales porque somos mejores que los apóstoles. Vamos, los apóstoles a Jesús lo veían, veían los milagros que hacía, veían las maravillas, veían tal. ¿Cómo no ibas a seguir a un hombre que hacía esas cosas, que hablaba de esa forma? Y nosotros lo único que tenemos es la fe, lo único que tenemos. Nadie de los que aquí presenta ha visto a Jesús, ni ha visto al Padre, ni ha visto a un ángel, vamos, me imagino yo. Entonces, y sin embargo nos vamos con la fe. Somos unos seres muy especialitos, tan especialitos que nos deben de valorar independientemente. Para lo bueno somos maravillosos y para lo malo somos terroríficos. Mirad las guerras. Al propio Jesús no lo cargamos, lo matamos de forma ignominiosa. Y somos la leche. Para lo bueno y para lo malo. Que somos muy especiales. Y yo creo que cuando pasemos al otro lado, nos deben de mirar entre miedo y respeto. De cuidado que son de la tierra, que son durante. Cuidado, fíjate lo que le hicieron al jefe. Cuidado con esta gente. Y por otro lado, ven nuestras potencialidades y nuestra experiencia y dirán, juez, esta gente sabe mucho, porque ha vivido mucho. Y como dijo Neruda, confieso que he vivido. Y es importante. Es una reflexión que quería hacer un poco, porque muchas veces gente con un sentimiento de culpa al pasado y tal, olvídate del pasado, si el pasado fue maravilloso, que te equivocaste, bueno, eso te sirvió para crecer y ser más fuerte. Y lo que hiciste bueno, pues disfrutaste de la vida, fenomenal, también una parte importante de la vida, disfrutar de la vida. Pero las dos, todas las monedas tienen dos caras, la cara y la cruz. Bueno, es así, es la vida. Ya le gustaría a muchos seres espirituales, que han crecido con toda la casa puesta, con todo arreglado, con todos los problemas arreglados, a tener
empezar desde el barro, como nosotros, sin nada en la mano. Y casi temiendo hasta por la propia vida, sin saber qué hay al otro lado si es que tienes fe. Tú fíjate de la situación, es la situación más terrorífica que a un ser creado inteligente se le puede proporcionar. Plantarlos en un mundo extraño, agresivo, que te come un tigre, te come una tormenta, que tal, que la vida no vale nada, que te tienes que enfrentar a todo y encima no tienes a nadie quien te diga el camino está por allí, la luz está por allí. Lo único que vemos es que cada cierto tiempo te mueres porque te come un león o te cae una piedra encima o te cae y te ahogas. Y no sabemos lo que hay al otro lado porque ni siquiera se les permite a los del otro lado venir y que nos cuenten historias. Es decir, en principio desapareces. Es terrorífico. Es decir, es que nos meten en unos problemas que ya me gustaría a mí a ver a qué seres del universo creados le han puesto en esta coyuntura tan terrorífica como la que nos han puesto a nosotros. Joder, si es que nos están dando con un martillo en un yunque al rojo vivo. De aquí vamos a salir más fortalecidos, bueno, no te quiero ni contar. Pero vamos, que esta vida de fácil no tiene nada. A quien no le duele la espalda tiene un problema con un hijo, problema con la mujer, problema con los padres, problemas laborales, problemas económicos, problemas con la casa, problemas con el vecino o problemas con la policía, yo qué sé. Y al final tú tienes que vivir. Y al final para vivir, para comer o darle de comer a los tuyos, incluso tienes que robar, porque es que no hay forma de, si no se te mueren. O meterte en sitios ilegales que no puedes meterte. Es que la vida de verdad que lo está testando a unos niveles que me río yo, ¿eh? Que me río yo de en esta vida ser padres y tener digamos, estos problemas que estamos teniendo, pero ¿qué seres del universo espirituales o morontiales tienen los problemas que estamos teniendo nosotros? No hay nadie que tenga estos problemas. Joder, sí, hasta no podemos ni siquiera defendernos de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Ni siquiera podemos ir, porque nos quita la vida cualquier desgraciado, por quitarnos el reloj o cualquier cosa, o por meternos en nuestra casa, o porque... ¿Me entendéis? No quiero ampliar más el concepto. ¿Me entendéis perfectamente, verdad? Espero que los seres que nos ven desde el otro lado arriba también se den cuenta. Muy bien, Javier. Nos has animado. Nos has animado para que veamos de todas maneras los sufrimientos y las dificultades que vivimos todos. Bueno, Escucharon, hermanito Javier. Escucharon lo de allá arriba y tienen que tomar nota de todos nosotros. Bravo por tu aportación, bravo. Simplemente gracias por darme la oportunidad. No, yo, gracias a Dios que cuando entendí lo de la personalidad, que fue apenas recientemente, gracias a las varias presentaciones que han hecho, me ayudó a hacer decisiones en la situación que estoy viviendo ahora, ¿verdad? En mi hogar. Y me siento como todo lo que dijo Javier, todo eso, yo lo he estado recapacitando, lo que la aceptación de nuestros errores, de nuestros triunfos, la aceptación, el entendimiento y más que nada la autocompasión, que tenemos el derecho de equivocarnos, que tenemos el derecho de hacer esto y lo otro, ¿verdad? Pero gracias que a todos mis hermanos que han dado su interpretación sobre este tema, que yo siempre lo evité porque no quería entenderlo, pero qué bueno que estoy rodeado de tantas almas bondadosas y dedicadas a llevarnos adelante en nuestra carrera espiritual. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas bueno, noches. Alfonso, gracias. Y Javier, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia maravillosa. Y mira, aquí te lo confirma con una experiencia de vida, como dice don Alfonso. Sí, eso es. Esperamos que nos acompañes de nuevo en otra presentación así tan lindas como estas y tan profundas y productivas. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima reunión.